¿te has preguntado alguna vez por qué Dios no destruye a Satanás? Descubre la sorprendente respuesta a esta pregunta milenaria. La historia de la rebelión celestial y el propósito oculto tras la existencia del mal. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Entonces, ¿por qué Dios no elimina a Satanás? Piensa en ello, una criatura poderosa, rebelde, capaz de causar un daño inmenso. Muchos se preguntan por qué Dios no lo destruye simplemente. La respuesta no es tan sencilla como un porque sí o un porque puede. Se trata de un tema complejo que requiere una mirada más profunda a la naturaleza de Dios, del libre albedrío y del propósito mismo de la existencia. Una de las claves reside en la inmortalidad de los seres espirituales. A diferencia de nosotros, los seres humanos, Satanás, como ángel creado a imagen de Dios, no puede morir en el sentido tradicional. Su existencia, aunque caída, continúa. Dios, en su infinita sabiduría, no lo aniquila, pues eso podría implicar la aniquilación de una parte de su propia creación, una contradicción en sí misma. Además, la existencia de Satanás, aunque parezca paradójica, sirve a un propósito mayor dentro del plan divino. Su maldad, su desafío, pone a prueba la fe, la fuerza y la resiliencia de los seres humanos. Es un contraste necesario que nos ayuda a comprender el bien, a valorar la luz y a fortalecer nuestra relación con Dios. No es una simple prueba, sino una oportunidad de crecimiento espiritual. Recuerda, tú ya sabes que Satanás no surgió de la nada. Fue creado por Dios, un ser angelical, parte de una hueste celestial. Imagina la belleza y el poder de esa creación inicial, un ángel perfecto, con una esencia divina que reflejaba la grandeza de su creador. Él no fue un error, ni una casualidad, sino una obra maestra, un ser de luz pura, destinado a un propósito sublime dentro del plan divino. Su naturaleza era divina, creada a imagen y semejanza de Dios, lo que implicaba una inteligencia, una voluntad y un poder inmensos. Piensa en la capacidad creativa, la comprensión profunda y la fuerza sobrenatural que poseía. Era un ser espiritual, inmortal por su propia naturaleza, pues los seres creados a imagen de Dios comparten su atributo de inmortalidad. Esta inmortalidad, sin embargo, no lo eximía de la responsabilidad de sus actos. Su creación, perfecta en su origen, no implicaba una inmunidad al pecado. La caída de Satanás no fue un fallo en su creación, sino una elección consciente. Un acto de rebeldía motivado por el orgullo, un deseo de igualarse o incluso superar a su creador. Este acto de libre albedrío, aunque trágico en sus consecuencias, también revela la profundidad de la libertad que Dios otorgó a sus criaturas angelicales. Pero esa perfección, amigo, se vio empañada por un terrible defecto, el orgullo. Lucifer, como se le conocía, se dejó cegar por la ambición de igualar o incluso superar a Dios. Imagina la magnitud de esa audacia, el desafío a la propia esencia divina. Ese anhelo desmedido de poder, de adoración, sembró la semilla de la rebelión en su corazón. No se trató de un simple desacuerdo, sino de una guerra a escala cósmica. Una batalla celestial donde el bien y el mal se enfrentaron en un combate épico. Tú puedes imaginar el fragor de la lucha, el choque de fuerzas sobrenaturales, el clamor de ángeles caídos y la firmeza de los leales a Dios. Fue un enfrentamiento que sacudió los cimientos del universo. La rebelión de Lucifer representó un desafío directo a la autoridad divina, una afrenta a la soberanía de Dios. Fue una declaración de guerra contra el orden establecido, un intento de usurpar el poder del Creador. Piensa en el atrevimiento de semejante acto, la audacia de desafiar al Todopoderoso. Fue un momento crucial en la historia del universo, un punto de inflexión que marcaría para siempre el destino de la creación. Imagina la escena, tú, un ser de luz deslumbrante, con alas que rozaban las estrellas, cayendo en un abismo de oscuridad. Esa fue la caída de Lucifer, un descenso brutal desde la gloria celestial hasta la más profunda desesperación. Su belleza, antaño símbolo de la perfección divina, se fue distorsionando, reflejando la amargura de su derrota y la furia de su orgullo herido. Ya no era el ángel de luz radiante, sino una sombra envuelta en llamas. Su nombre, Lucifer, el portador de luz, se transformó en Satanás, el adversario. La belleza se convirtió en horror, la inocencia en maldad. La caída no fue solo física, fue una transformación espiritual completa, un proceso de corrupción que lo alejó para siempre de la gracia divina. Piensa en ello, la pérdida de su esplendor original, el cambio en su esencia misma. De ángel de luz pasó a ser príncipe de las tinieblas, un líder de legiones rebeldes, un enemigo declarado de Dios. Su orgullo, la causa de su caída, se convirtió en su prisión, alimentando su eterna lucha contra la divinidad. Esa transformación, esa perversión de la luz en oscuridad, es un recordatorio del poder destructivo del orgullo y la desobediencia. Y así, tras la rebelión, llegó el exilio. Imagínate la furia de Dios, la luz cegadora que te envuelve, el poder inmenso que te aleja de la presencia divina.
No fue una muerte, no. Los seres espirituales, creados a su imagen, no pueden morir, solo ser separados de la fuente de toda luz, sumidos en una oscuridad que refleja su propia caída. El castigo no fue solo la expulsión, sino el aislamiento eterno de la gloria celestial. Piensa en la soledad infinita, en la ausencia perpetua del amor divino. Ese fue el verdadero tormento, un vacío que carcome el alma, un eco constante de lo que se perdió, de lo que nunca más podrá recuperar. ¿Pero por qué no lo destruye Dios? Porque incluso en su caída, Satanás sigue siendo una creación divina. Su existencia, aunque llena de maldad, tiene un propósito dentro del gran plan de Dios. Es un recordatorio constante del poder del libre albedrío, de las consecuencias de la desobediencia y la soberbia. Un antagonista necesario en la lucha eterna entre el bien y el mal. Pero, ¿qué significa eso de que no pueden morir? Piensa en ello. Dios, al crear a los ángeles, les otorgó una esencia espiritual, una chispa divina que no puede ser extinguida. No es como nosotros, tú y yo, hechos de carne y hueso, sujetos a la fragilidad y la muerte. Los ángeles son seres de pura energía, una forma de vida completamente diferente, inmune a la descomposición que afecta a lo físico. Su existencia trasciende el ciclo de vida y muerte que conocemos. No envejecen, no enferman, no se desgastan. Su naturaleza inmortal no es una recompensa, sino una característica inherente a su creación. Es parte de su esencia, de su ser. Por eso, la expulsión de Satanás no fue una ejecución, sino un cambio de estado, una separación de la presencia divina. Entonces, ¿puede Dios matar a un ángel? Teóricamente, sí, porque Él tiene todo el poder. Pero, ¿lo haría? Eso nos lleva a otro punto crucial. Dios, en su infinita sabiduría, tiene un propósito para cada ser que crea, incluso para aquellos que se rebelan. La existencia continua de Satanás, por terrible que sea, forma parte de ese plan divino, un misterio que quizás nunca lleguemos a comprender por completo. Pero, ¿por qué permite Dios la existencia del mal? Aquí es donde entra en juego el libre albedrío, algo fundamental en la creación divina. Tú, al igual que los ángeles, fuiste creado con la capacidad de elegir, de decidir entre el bien y el mal. Esa libertad, aunque conlleva la posibilidad del error, es esencial para el verdadero amor y la auténtica relación con Dios. Sin la opción de elegir, tu amor no sería genuino, ¿verdad? Imagina un mundo donde todos actúan solo por obligación, sin la capacidad de rebelarse o de tomar decisiones propias. Sería un mundo sin verdadera belleza, un universo de autómatas sin alma. Dios, en su infinita sabiduría, prefirió la posibilidad del mal a la ausencia del libre albedrío, porque el amor verdadero florece en la libertad de elección. El mal, aunque doloroso y a veces incomprensible, sirve como contraste para resaltar el bien. Es en la lucha contra la oscuridad donde el bien se manifiesta con mayor fuerza y belleza. Dios no causa el mal, pero sí permite su existencia como parte de un plan mayor, un plan que, aunque no lo comprendamos del todo, tiene como objetivo el crecimiento espiritual de sus criaturas, incluso las que se desvían de su camino. Piensa en esto, ¿cómo podrías apreciar verdaderamente el bien si nunca hubieras experimentado el mal? Satanás, en su rebelión, nos muestra las consecuencias de rechazar el amor de Dios. Su desafío, aunque doloroso, sirve como un contraste impactante que resalta la belleza y la bondad divinas. Es un espejo que refleja la elección que tú mismo tienes, seguir a Dios o rebelarte contra Él. Su existencia, aunque parezca injusta, permite que Dios demuestre su justicia y misericordia. Es una prueba de fuego para la fe, una oportunidad para que tú elijas libremente el camino del bien, a pesar de la presencia del mal. Dios no elimina a Satanás porque su existencia, aunque trágica, forma parte de un plan mayor, un plan que te incluye a ti. Dios, en su infinita sabiduría, utiliza incluso la maldad para lograr un bien mayor. La tentación, el sufrimiento, la misma existencia de Satanás, todo sirve para fortalecer tu fe, refinar tu carácter y acercarte más a Él. No se trata de una aprobación del mal, sino de una comprensión de su papel dentro del plan divino, un plan donde tu libre albedrío juega un papel crucial. Pero ¿cómo influye Satanás en ti y en mí? Su caída no fue un evento aislado, se convirtió en el tentador, el adversario que busca alejarte de Dios. Piensa en la serpiente en el jardín del Edén, una figura que representa la astucia y la manipulación, utilizada por Satanás para seducir a Eva y, a través de ella, a Adán. Esa tentación, esa desobediencia, marcó el origen del pecado, la ruptura de la armonía perfecta entre Dios y la humanidad. El pecado, entonces, no es simplemente una mala acción, es una ruptura de la relación con Dios, una elección consciente de desobedecer su voluntad. Satanás, a través de la tentación, explota tus debilidades, tus deseos y tus miedos, sembrando dudas y creando divisiones para que te alejes del camino de la fe.
Él no te obliga, te tienta, te susurra promesas falsas, te ofrece atajos que, al final, conducen a la destrucción. Recuerda que la tentación es una realidad constante, pero tú tienes el poder de resistirla. Dios te ha dado el libre albedrío, la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Reconocer la influencia de Satanás en tu vida es el primer paso para liberarte de su control. La oración, la reflexión y la búsqueda de la verdad te darán la fuerza para vencer la tentación y mantenerte firme en tu fe. Mira, tú y yo sabemos que la existencia del mal, representada por Satanás y sus acciones, no es un error de Dios. Es, en cambio, un elemento crucial para que aprecies la verdadera luz del bien. Imagina un cuadro completamente blanco, sería monótono, ¿verdad? Necesita sombras, contrastes, para que los detalles resalten, para que el blanco brille con su propia intensidad. El mal sirve como ese contraste, esa sombra que te permite valorar la bondad divina. Piensa en ello como una dualidad inherente a la creación. Dios no creó el mal como un fin en sí mismo, sino como parte de un sistema más amplio, donde la libertad de elección juega un papel fundamental. Tu capacidad de elegir entre el bien y el mal define tu experiencia, tu crecimiento espiritual. Sin la opción del mal, no podrías apreciar verdaderamente el bien, no podrías elegir conscientemente amar a Dios. Esta dualidad no es una falla en el diseño divino, sino una parte integral de su plan. Es en la lucha contra el mal donde se fortalece tu fe, donde descubres la verdadera naturaleza del amor y la gracia de Dios. El mal, aunque doloroso y desafiante, no tiene la última palabra. La victoria final pertenece a Dios, y esa victoria solo se puede apreciar plenamente comprendiendo el contraste del mal. Imagínate esto, el juicio final. Todo se decide. ¿Y qué pasa con Satanás? No es que Dios lo ignore, ¿verdad? Él lo creó, y aunque Satanás se rebeló, su existencia no es un error, sino parte de un plan mayor que tú y yo no podemos comprender del todo. Recuerda que hablamos de seres espirituales, inmortales, con una capacidad de maldad que asusta, pero también con una historia que está aún por concluir. El juicio final no es solo sobre el castigo, sino sobre la justicia. Para Satanás, el juicio podría ser una sentencia a un estado de completa separación de Dios, una eterna soledad en las tinieblas, alejado de la luz y la creación que tanto despreció. Piensa en ello, la máxima consecuencia para un ser que se rebeló contra su Creador, buscando ser como Él. Pero también hay otras teorías. Algunos creen que el juicio para Satanás podría implicar un proceso de redención, aunque sea un proceso extremadamente largo y difícil. Recuerda, Dios es amor y misericordia, y aunque la justicia debe prevalecer, su amor incondicional podría dar lugar a una posibilidad de arrepentimiento, aunque sea difícil de imaginar para alguien como Satanás. Pero, ¿qué pasa con Satanás en otras religiones? No es solo un personaje bíblico, ¿sabes? En el Islam, por ejemplo, lo conocen como Iblis, un jinn que se rebeló contra Alá. Aunque comparte la esencia de la rebelión, su representación y papel en la narrativa difieren. No es el mismo personaje, pero comparte esa idea del orgullo y la desobediencia. Piensa en las diferencias en sus descripciones físicas, sus motivaciones, incluso en su final. No es simplemente una copia y pega. En el judaísmo, la figura de Satanás es más compleja. No es un ser de igual poder a Dios, sino más bien un acusador, un ángel que pone a prueba a los humanos. Su rol es diferente, ¿verdad? Es un adversario, un fiscal divino, pero no el rey del infierno como lo pintan algunas tradiciones cristianas. Observa las diferentes interpretaciones a través de los siglos, hay mucha variabilidad. Incluso dentro del cristianismo, la imagen de Satanás varía según la denominación. Algunas corrientes lo ven como una figura puramente simbólica, la personificación del mal, mientras otras lo consideran un ser real con un poder considerable. Verás que la concepción de su poder, sus motivaciones y su futuro varían considerablemente. Es fascinante ver cómo una misma figura central se interpreta de tantas maneras. Así que, aunque la idea central del ser rebelde que desafió a la divinidad permanece, las interpretaciones religiosas de Satanás son tan diversas como las religiones mismas. Cada cultura, cada creencia, añade sus propias capas de significado, sus propias perspectivas. Es un reflejo de cómo interpretamos el mal, el desafío, la propia naturaleza humana. Es increíble, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo han representado a lo largo de la historia? En el arte medieval, a menudo se le veía como un monstruo, una bestia grotesca con cuernos y garras, encarnando el mal puro. Piensa en las ilustraciones de los manuscritos iluminados, donde su figura amenazante se contrapone a la belleza de los ángeles. Su imagen era un recordatorio constante del poder del mal y la necesidad de la redención. Más adelante, durante el Renacimiento, la representación de Satanás se volvió más sofisticada. Artistas como Miguel Ángel lo plasmaron con una belleza casi angelical, pero con una expresión de maldad y orgullo en sus ojos.
Ya no era solo un monstruo, sino una figura compleja, seductora incluso, que representaba la tentación y la caída del hombre. Observa cómo la estética cambia, reflejando las transformaciones culturales. En la literatura, su imagen también evoluciona. Desde las descripciones bíblicas hasta las complejas representaciones de Milton en El Paraíso Perdido, Satanás se convierte en un personaje literario fascinante, un rebelde con una poderosa inteligencia y una ambición desmedida. Su papel no se limita al simple mal, sino que se explora su motivación, su lucha interna y su influencia en la historia humana. Tú mismo puedes analizar cómo se presenta en diferentes obras. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen monstruosa? Muchos psicólogos ven en Satanás una poderosa metáfora del ego descontrolado. Piensa en su caída, el deseo insaciable de poder, de ser igual a Dios, refleja la ambición desmedida que a veces nos consume. Ese anhelo de trascendencia, llevado al extremo, se convierte en orgullo, en una soberbia que ciega y destruye. Su rebelión contra Dios se interpreta como la lucha interna contra nuestra propia conciencia, contra esa voz interior que nos guía hacia la humildad y la aceptación de nuestras limitaciones. Esa lucha constante entre el yo idealizado y la realidad, esa búsqueda desesperada de validación externa, es algo con lo que muchos nos identificamos, ¿verdad? La soberbia de Satanás, su negativa a aceptar su lugar en el orden divino, es un reflejo de nuestra propia resistencia a aceptar las consecuencias de nuestras acciones. A veces, nos aferramos a nuestras ideas, a nuestros errores, con una terquedad que nos impide crecer y aprender. Es una lucha contra la propia verdad, una negación de la realidad que nos rodea. Pero, ¿cómo opera Satanás en tu vida diaria? No se presenta con cuernos y cola, sino que sus tentaciones son sutiles, disfrazadas de deseos aparentemente inocentes. Piensa en ese impulso repentino de comprar algo que no necesitas, esa envidia que te corroe al ver el éxito de otro, o esa pereza que te impide alcanzar tus metas. Son pequeñas grietas en tu armadura moral, que si no se atienden, pueden convertirse en grandes fisuras. Satanás se aprovecha de tus debilidades, de tus miedos e inseguridades. Te susurra dudas en momentos de incertidumbre, te tienta con placeres efímeros que prometen felicidad instantánea, pero que dejan un vacío profundo después. Es un maestro del engaño, que te presenta el mal disfrazado de bien, el egoísmo como autocuidado, la avaricia como ambición. Recuerda que la lucha contra el mal no es una batalla física, sino espiritual. Es una constante vigilancia interior, una elección diaria de seguir el camino de la virtud. No te sientas derrotado si caes en la tentación, la clave está en levantarte y seguir adelante, aprendiendo de tus errores. La fuerza de Dios reside en ti, y con su ayuda, puedes resistir las influencias negativas que te rodean. Entonces, ¿cómo te defiendes? La clave está en fortalecer tu armadura espiritual. Piensa en ella como un escudo contra las flechas de la duda y el miedo que Satanás lanza constantemente. Esa armadura se forja con la oración, la lectura de la Biblia y la reflexión constante sobre la palabra de Dios. No es una protección mágica, sino un proceso continuo de crecimiento en tu fe. Rodearte de personas con una fe sólida también es crucial. Ellos te ayudarán a mantenerte firme en momentos de debilidad, te recordarán la verdad cuando dudes y te animarán a seguir adelante. Recuerda que la comunidad cristiana es un ejército unido contra las fuerzas del mal y juntos sois más fuertes. No olvides el poder del perdón. Satanás se alimenta del rencor y la amargura. Perdonar a quienes te han hecho daño no solo libera tu corazón, sino que te impide caer en sus trampas. La paz interior es una fortaleza inexpugnable contra sus ataques. Finalmente, recuerda que la lucha contra el mal es una batalla espiritual, pero no estás solo. Dios está contigo, siempre. Él te da la fuerza, la sabiduría y el consuelo que necesitas para resistir las tentaciones y vencer al enemigo. Confía en su poder y en su amor incondicional. Pero, ¿qué pasa con la posibilidad de redención? Tú te preguntas si Satanás, con toda su maldad, podría alguna vez arrepentirse. Es una pregunta compleja, llena de matices teológicos. La Biblia no ofrece una respuesta definitiva, pero sí nos da pistas sobre la naturaleza del arrepentimiento y el perdón divino. Recuerda que Dios es amor y misericordia infinitos, capaz de perdonar incluso los pecados más graves. El arrepentimiento genuino implica un cambio radical de corazón, un abandono total del mal y una vuelta completa hacia Dios. Imaginemos a Satanás, ¿podría experimentar ese cambio? Su orgullo, su ambición desmedida, parecen barreras casi insuperables. Sin embargo, la omnipotencia de Dios no conoce límites y su amor puede alcanzar incluso a los más perdidos. La posibilidad de redención para Satanás, aunque remota, no es imposible. Dios, en su infinita sabiduría, conoce el futuro y el destino de cada alma. Quizás, en un tiempo que solo Él conoce, se produzca un cambio, un arrepentimiento auténtico que lo lleve a la reconciliación.
Es un misterio que nos invita a reflexionar sobre la grandeza del amor divino y la capacidad del ser humano, incluso caído, para la transformación. Pero tú te preguntas, ¿puede la gracia divina extenderse incluso a Satanás? Es una pregunta que ha dividido a teólogos durante siglos. La idea del perdón divino es central en muchas religiones, pero la escala de la rebelión de Satanás es inmensa. Su orgullo, su desafío directo a Dios, parece insuperable. Sin embargo, la omnipotencia y el amor infinitos de Dios son conceptos que desafían nuestra comprensión humana. Algunos argumentan que la posibilidad de redención existe para todos, incluso para el ser más caído. Dios, en su infinita misericordia, podría ofrecer el perdón si Satanás se arrepintiera sinceramente. La imagen de un arrepentimiento genuino, de un cambio de corazón tan profundo que borrara siglos de maldad, es difícil de imaginar, pero teóricamente posible. Otros, sin embargo, creen que la naturaleza misma de la rebelión de Satanás es irreconciliable con el perdón. Su acto de orgullo fue una negación fundamental de Dios, una ruptura irreparable. Para ellos, la justicia divina exige consecuencias, y la continua existencia de Satanás, aunque confinado, es esa consecuencia. La cuestión se complica aún más al considerar la naturaleza inmortal de los seres espirituales. Piensa en la inmensidad del poder de Dios, tú. Su omnipotencia es un concepto que nos supera, ¿verdad? Podría, con un simple pensamiento, eliminar a Satanás. Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué permite que la rebelión exista? No es por falta de poder, eso está claro. La respuesta, quizás, se encuentra en la complejidad de su plan, en un misterio que trasciende nuestra comprensión. Quizás la intervención directa rompería el libre albedrío, ese don que Dios nos otorgó a todos, incluso a los ángeles caídos. Si Dios constantemente interfiriera, ¿dónde quedaría nuestra capacidad de elección? ¿Seríamos marionetas en un teatro divino? La paciencia divina, ese largo plazo que nos cuesta comprender, podría ser la clave. Recuerda que Dios no es un ser impulsivo, que actúa por capricho. Sus acciones, aunque a veces parezcan inescrutables, forman parte de un plan mayor, un designio que abarca toda la eternidad. Intervenir directamente podría alterar ese plan, un plan que, aunque nos resulte misterioso, quizás sea la única forma de alcanzar la verdadera armonía cósmica. Piensa en esto, ¿qué pasaría si Dios eliminara a Satanás de inmediato? Se acabaría la lucha contra el mal, sí, pero también se perdería la oportunidad para que muchos encuentren la redención. Dios, en su infinita sabiduría, permite que el mal exista, no porque lo apruebe, sino porque a través de la lucha contra él, se manifiesta la fe, la esperanza y el amor. Es una prueba, una oportunidad para que tú, y todos, demostremos nuestra lealtad. Su paciencia no es debilidad, sino una estrategia. Imagina una guerra donde el enemigo se rinde al instante. ¿Qué valor tendría la victoria? La batalla contra el mal nos permite crecer espiritualmente, fortalecernos en nuestra fe y comprender el verdadero significado del sacrificio y el perdón. Dios nos da tiempo para arrepentirnos, para cambiar, para elegir el bien sobre el mal. Dios espera que tú, con tu libre albedrío, elijas el camino correcto. La paciencia divina es una muestra de su amor incondicional. Él no nos obliga a creer, sino que nos ofrece la oportunidad de hacerlo libremente. El tiempo que Satanás tiene es un tiempo de prueba, también para ti, para que puedas demostrar tu fe, tu fuerza interior y tu capacidad de resistir la tentación. Piensa en esto, Dios te dio el libre albedrío, la capacidad de elegir. No te controla con hilos invisibles, tú decides cada día si seguir el camino de la luz o las tinieblas. Esa elección, esa responsabilidad, es la esencia misma de ser humano. No es una carga, sino una oportunidad, la oportunidad de crecer, de aprender, de mostrar tu amor y tu fidelidad a Dios, o de alejarte de Él por tu propia voluntad. Satanás tuvo la opción de mantenerse fiel, de amar a Dios por encima de todo. Pero eligió la rebelión, el orgullo, la búsqueda de poder por encima del amor. Su caída no fue una fatalidad, sino el resultado de su propia decisión. Y esa misma decisión, ese libre albedrío, es lo que permite que tú, y todos, puedan elegir cada día de nuevo. Es tu poder, tu responsabilidad, tu oportunidad. La existencia de Satanás, entonces, no es un fracaso de Dios, sino una consecuencia de la libertad que Él mismo otorgó. Es un recordatorio constante de la importancia de nuestras propias decisiones, del peso de nuestra responsabilidad individual. Cada acto de bondad, cada elección por el bien, es una victoria contra las fuerzas del mal, una afirmación de tu libre albedrío y una respuesta al amor de Dios. No te olvides de eso. Pero, ¿qué pasa con Satanás? Su rebelión fue un acto de libre albedrío, una elección terrible, pero una elección al fin y al cabo. ¿El amor de Dios, acaso no se extiende incluso a él? Piensa en ello, Dios no lo aniquiló, no lo borró de la existencia. Su continua presencia, aunque en la oscuridad,
es un misterio profundo que nos desafía a comprender la infinita capacidad de amor de nuestro Creador. Ese amor incondicional no es condescendencia ni aprobación de la maldad. Es la capacidad de amar incluso a aquellos que se oponen a Él, incluso a aquellos que han elegido el camino de la destrucción. Es una realidad que nos supera, un amor que trasciende nuestra comprensión humana, un amor que abarca todo, incluso la oscuridad misma. Quizás la continua existencia de Satanás no es un fallo del plan divino, sino una parte esencial del mismo. Una prueba, una lección, una advertencia. Una demostración tangible del poder del libre albedrío y de las consecuencias de nuestras decisiones. Un recordatorio constante de la necesidad de elegir la luz sobre las tinieblas. Entonces, ¿qué hay del infierno y el purgatorio? Para muchos, el infierno es sinónimo de castigo eterno. Pero, ¿es ese el destino de Satanás? Recuerda que hablamos de seres espirituales, creados por Dios. Su naturaleza es diferente a la nuestra. No se trata de un fuego literal, sino de una separación eterna de la presencia de Dios, una existencia en la oscuridad, lejos del amor y la luz divina. Para Satanás, creado con una inteligencia y poder inmensos, esa separación debe ser un tormento inimaginable. El concepto del purgatorio es más complejo. Algunos lo ven como un estado intermedio, un proceso de purificación antes de la presencia divina. Pero, en el caso de Satanás, su rebelión fue consciente y deliberada, una elección irremediable de alejarse de Dios. No hay espacio para un purgatorio en su caso, su elección fue definitiva y irreversible. Su destino no es un simple castigo temporal, sino una separación eterna, una soledad sin fin en la ausencia de Dios. Piensa en ello, la ausencia total de Dios, para un ser creado a su imagen y semejanza, debe ser un vacío insoportable. No es una cuestión de fuego o sufrimiento físico, sino una ausencia de amor, de propósito, de significado. Es la condena a la soledad eterna, a la nada espiritual. Para un ser tan poderoso como Satanás, esa es quizás la peor de las condenas. La eterna separación de su Creador, la ausencia de la luz divina, es su infierno. Pero, ¿qué dicen las diferentes religiones y teologías sobre la existencia continua de Satanás? Para algunos, su presencia es una prueba de la soberanía de Dios, que permite el mal para que el bien brille con mayor intensidad. Se ve a Satanás como una herramienta, aunque maligna, para el desarrollo espiritual de la humanidad, una figura que nos enfrenta a nuestras propias debilidades y tentaciones. Otras perspectivas lo ven como una entidad puramente simbólica, que representa el mal inherente a la naturaleza humana y la lucha constante entre el bien y el mal dentro de cada uno de nosotros. En este caso, Satanás no sería una entidad literal, sino una alegoría de nuestras propias imperfecciones y la tentación constante de ceder al pecado. También existen interpretaciones que enfatizan el libre albedrío y la elección personal. Desde esta perspectiva, la existencia de Satanás permite a Dios observar la respuesta humana ante la tentación, demostrando la verdadera naturaleza del amor y la obediencia, y la capacidad del ser humano de elegir entre el bien y el mal, aun con la influencia del mal. Así que, ¿qué te queda pensando sobre todo esto? La persistencia de Satanás, a pesar de su rebelión, plantea un enigma fascinante. No es una simple cuestión de poder divino, sino de un misterio que desafía nuestra comprensión del bien y el mal. ¿Por qué Dios permite su existencia? Quizás la respuesta no se encuentre en una explicación simple, sino en la complejidad misma de la creación. Piensa en ello, la lucha entre el bien y el mal no es solo una narrativa teológica, sino una realidad que se refleja en nuestras propias vidas. La presencia de Satanás, en la narrativa religiosa, representa la constante tentación, la lucha interna que todos enfrentamos. Su existencia no es, entonces, solo un desafío a Dios, sino también un reflejo de nuestras propias debilidades y contradicciones. Quizás, la respuesta reside en la libertad. Dios, en su infinita sabiduría, nos ha dado el libre albedrío, y ese mismo libre albedrío le permite a Satanás existir. No se trata de un Dios que no puede detenerlo, sino de un Dios que respeta la elección, incluso la elección equivocada. El misterio persiste, sí, pero también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia libertad y las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces, ¿por qué Dios no elimina a Satanás? Es una pregunta que muchos se hacen. Piensa en ello, Dios es todopoderoso, ¿verdad? Podría hacerlo con un chasquido de dedos. Pero su omnipotencia no se limita a la fuerza bruta, sino que incluye una sabiduría y un plan mucho más profundo que nuestra comprensión limitada. La existencia de Satanás, aunque parezca un fracaso, forma parte de un propósito mayor que aún se está desarrollando. ¿Y qué pasa con el libre albedrío? Dios nos creó con la capacidad de elegir, incluso de elegir mal. Satanás, en su rebelión, ejerció ese libre albedrío. Eliminar a Satanás significaría eliminar esa misma libertad, no solo para él, sino potencialmente para todos nosotros. Es un equilibrio delicado, ¿no crees?
Otra duda frecuente, ¿no es injusto que Satanás siga existiendo mientras sufre las consecuencias de sus actos? Recuerda que el sufrimiento de Satanás no es un capricho de Dios, sino una consecuencia natural de sus acciones. Dios no castiga por placer, sino que establece consecuencias para proteger el orden y la justicia, incluso en el reino espiritual. Por último, piensa en esto, la existencia de Satanás, aunque problemática, nos permite comprender mejor el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Su historia nos enseña la importancia de la humildad, la obediencia y el amor. Sin él, ¿cómo podríamos realmente apreciar el valor de la fidelidad y la bondad? Espero que te haya quedado claro. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para más contenido como este. ¿Qué opinas sobre el propósito de Dios en todo esto? Déjame tu comentario.